Buenas noches. Bueno, ya les comparto pantalla para que avancemos nuestro tema de hoy día. ¿Se ve, no, la pantalla, chicos? ¿Y me escuchan? Sí, Sí, doctor, se ve doctor. la pantalla. Ya, muy bien. Vamos a hablar de lo que es el infanticidio. Bueno, el infanticidio, pues, tiene altas incidencia en nuestro país, junto al feminicidio, al igual que la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, tanto hacia la mujer como hacia el niño, pues 3 casos de infanticidio en todo el año. En lo que va de este año, en el 2001, pues llevamos 14 infanticidios. Bueno, ¿a qué llamamos de infanticidio entonces? Bueno, infanticidio viene de la palabra de latín infanticidium o también infans y quaedere. Y esto significa matar a un niño. Desde un punto de vista médico-legal se define infanticidio a la muerte que ocasiona a un niño en el momento de nacer hasta los 3 días posterior al nacimiento, practicada generalmente por la madre, pero también puede ser por un familiar cercano, es decir, puede ser por el papá, puede ser por el abuelo o la abuela, ¿no? Es una variedad de homicidio. De repente este recuadro de mortalidad han llevado en salud pública o tal vez en pediatría, pues posterior al nacimiento tenemos lo que son las muertes neonatales. Dentro de lo que son las muertes neonatales ya están las muertes tempranas, cuando son antes de los 7 días, y hasta el mes son las muertes tardías. Y las postneonatales son desde el mes hasta el año, ¿no? Y en las infantiles abarca desde el nacimiento hasta el año más o menos. Y posterior al año son considerados muertos en la niñez. Pero desde un punto de vista médico-legal es otro concepto que se maneja referente a lo que es un infanticidio o de cuándo a cuándo llamamos que es un infante, ¿no? Nuestro Código Penal boliviano, en su artículo 258, menciona lo que es el infanticidio, en la cual dice la madre que para encubrir su fragilidad o deshonra hiere a su hijo durante el parto o hasta los 3 días después, incurra en privación de libertad a 1 a 3 años, ¿no? Entonces, mire, este Código Penal boliviano limita un poco en lo que se refiere a quién causa la muerte, ¿no? Uno se refiere solo a la madre. Y segundo, dice por su fragilidad o deshonra. ¿A qué se llama la fragilidad? Es decir, cuando cursan la etapa de la gestación y el proceso del parto, pues existen alteraciones psicológicas, ¿no? Y deshonra, pues
cuando no son, cuando son estas, cuando se llevan a cabo en personas que no tienen familia o tal vez el padre no quiere que esté embarazada, ¿no? O deshonrar a la familia, así, ¿no? En algunos casos se podría dar en caso de que sea producto de otra relación, por decir, ¿no? O de adulterio, si vale el término. Entonces, en esos casos, pues se produce la deshonra y bueno, está dentro de la definición de lo que es el Código Penal boliviano. Y como ven, este artículo pues menciona solo la pena de 1 a 3 años de privación de libertad. Sin embargo, en el 2014 pues se ha modificado eh, mediante un decreto, el cual modifica esta sanción, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, en esta definición, acá dice, eh, la muerte del niño se consideraba infanticidio desde el nacimiento, o es decir, desde el parto hasta los 3 días después. Sin embargo, actualmente ese límite de edad pues abarca hasta los 12 años de edad, es decir, desde el parto hasta los 12 años de edad. En los primeros 6 años se los llaman niños lactantes y a partir de los 6 años se los llama niños escolares, ¿no? Entonces, esta ley amplía más la edad hasta los 12 años. Además, que en esa ley eh, sanciona hasta con 30 años de privación de libertad sin derecho de indulto, es decir, sin posibilidad de que se reduzca su pena. ¿Cuáles son las justificantes? O sea, ¿por qué se produce el infanticidio? ¿Ya? Hay algunos autores que manejan varias teorías. Este Soler nos dice que una de las causas es psicológica, ¿no? Que esta se producto de la deshonra o a consecuencia de no deshonrar, más bien dicho, a la familia, ¿no? Y este otro autor nos dice que es la formación patológica real, es decir, que esta tiene tres pasos. El primero es la psicología inicial. Cuando alguien está embarazada, pues existen cambios psicológicos, ¿no? O sea, cómo tiene que ir aceptando, no solamente la parte de sus cambios anatómicos, fisiológicos, sino también la relación social de su entorno, ¿no? Y dentro de ellas están, pues, tiene que ver el honor, la calidad de vida, no sé, algunos problemas personales y demás. Es decir, la patología o la psicología inicial ante un embarazo. Y el segundo es que los cambios fisiológicos en el cuerpo de la mujer, pues pueden ocasionar esa fragilidad. Y obviamente no para muchos el hecho del parto es una etapa muy traumática, ¿no? Todo eso puede conducir a una conducta psicológica normal que daría al tercer paso y por todo eso pues ocasionan o inciden a lo que es el infanticidio. Ricardo Núñez afirma, por ejemplo, que si ustedes se dan cuenta, hemos visto el primer artículo 258 del Código Penal boliviano, donde decía o donde se reconocía que legalmente tenía una atenuación, es decir, la condena era solamente de 1 hasta 3 años, ¿no? Sin embargo, ahora ya no es así. Entonces, este autor, por ejemplo, decía que mediante esas alteraciones fisiológicas, psicológicas, pues se producía el infanticidio. Entonces, como ellos, pues, y como tal, y la medicina lo aceptaba así, pues la parte jurídica también aceptaba que tenía ese componente o ese atenuante de lo que es la influencia psicológica cuando alguien incurría en lo que es el infanticidio. Entonces, sin embargo, habían autores, y hay autores, por ejemplo, como el siguiente de en quien condenaba ese hecho, por ejemplo, en que decía que uno que tiene 7 días tiene la misma importancia, o sea, el mismo valor de vida
que uno de 80, ¿no? ¿Qué características tiene el infanticidio? O sea, ¿cuándo decimos que tiene que ser, cuándo decimos que es un infanticidio? Uno, que haya sido provocado por la madre voluntariamente, ¿no? Obviamente sin presión de ningún factor externo, que sea niño, es decir, ya hemos dicho el rango de edad, desde el parto hasta los 12 años se considera niño, y que haya vivido. Esos tres factores son características de un infanticidio. Si no hay esas tres características, pues no es infanticidio. Como les decía, la muerte, el primer factor es que la muerte haya sido provocada por la madre. Sin embargo, hay algunos artículos en el Código Niña Adolescente donde indica que no solamente puede ser la madre, también puede ser el padre o familiares cercanos, en realidad, ¿no? Eso involucra al papá, a los abuelos, ¿no? De cualquiera de las dos partes. Bueno, ya hemos indicado, es, ¿no? Cuando se considera. Y el tercer factor es que haya nacido vivo. Para ello, tenemos que saber que es un recién nacido. Chicos, ¿quién está con su micrófono, por favor? Para ello, la Organización Mundial de la Salud define como recién nacido al producto de la concepción completamente expulsado o extraído de la madre. Y después de su separación, pues tiene que existir uno, la respiración, latidos cardíacos, pulsación de cordón umbilical o movimientos musculares. Esas cuatro características o esos cuatro, o uno de esos cuatro tiene que tener cuando se produce el parto para considerar recién nacido, ¿no? Desde un punto de vista médico-legal. ¿Y cómo hacemos y cómo sabemos que haya vivido? No hay ningún problema en niños en que ya tienen un año de vida, que tienen más de una semana de vida, un año, que tengan 7 años, que tengan 10 años, en diagnosticar la etiología de la muerte. Porque para ello se pueden utilizar todo lo que hemos aprendido en algunas instancias, la lesionología, la anatología con sus diferentes ramas. Entonces, con todo ello se puede determinar la etiología de la muerte. Pero existe un problema en el hecho, por ejemplo, recién nacidos o en aquellos que tienen menos de 3 días de vida. Hagan de cuenta que ustedes se encuentran en el basurero a un feto muerto. ¿Cómo sabe si ese niño nació vivo o es que nació muerto? Porque podría ser producto infanticidio. Lidia, desactiva tu audio. Ya, muy bien. Entonces, les decía que no hay ningún problema en diagnosticar la etiología de muerte niños que ya tienen un recurso, sobre todo a los 3 días. Pero cuando son menores de 3 días, existe una dificultad para diagnosticar si estos han nacido vivos o muertos. Y les decía, ¿qué tal si nosotros encontramos un basurero o en un domicilio o cualquier escenario? ¿Cómo sabemos si este nació vivo o haber sido un aborto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Para eso existen unos procedimientos que se llaman dosimasia. Esas dosimasias viene del griego dósimos, que significa examinar o probar si este nació vivo o ya nació muerto. Y para ello tenemos dosimasias respiratorias y
Y vamos a cada una de ellas. Y estas se pueden clasificar desde la apertura del cadáver desde la apertura del cadáver en dosimacias radiológicas y dosimacias ópticas. O también se puede clasificar en dosimacias. Deme un minuto. Endosimacias con apertura de cadáver o endosimacias sin apertura de cadáver, ¿ya? En las dosimacias sin apertura del cadáver, pues están las dosimacias radiográficas y las dosimacias ópticas. Y las dosimacias con apertura de cadáver están las dosimacias pulmonares, auriculares, intestinales, alimentarias y demás, ¿no? Dosimacias del nervio óptico y las dosimacias histológicas. Nosotros, para ser un poco más didáctico, vamos a tomar en cuenta esta clasificación, que es las dosimacias respiratorias y las dosimacias no respiratorias, que al fin y al cabo solo son diferencia de clasificaciones, al final es todo lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dosimacias respiratorias tenemos? Tenemos una de ellas, es la dosimacia radiológica, llamada de Bordas, o dosimacia pulmonar de Bacillus Miller, ¿ya? ¿En qué consiste esta? Consiste, uno, primero que nada, no se apertura el cadáver, ¿ya? Simplemente consiste en sacar una radiografía antero-posterior y se analiza la radiografía. En alguien que nació vivo, se ven expandidos los pulmones, por ejemplo. Como en estos casos, y en caso de que haya nacido muerto, pues el pulmón prácticamente se encuentra velado, como en este caso y en este caso. Aquí vemos otra imagen de la dosimacia de Bordas. Como ven, en el niño que nació vivo, los campos y los pulmones se expanden, ¿no? Y se radiolúcidas. En cambio, en alguien que nació muerto, pues son radiopacas, es decir, blancos, no se ven nada de los pulmoncitos, ¿no? Esta es la dosimacia diafragmática de Ploquet-Caspet. ¿Qué consiste esta dosimacia? Consiste en, primero, en realizar una apertura del cadáver y visualizar a qué altura se encuentra el pulmón, es decir, o el diafragma más que el pulmón, ¿no? Por eso es diafragmática. Y en caso de que sea una en caso de que el niño haya nacido muerto, pues el diafragma se encuentra a la altura del cuarto espacio intercostal y cuando ha nacido muerto, pues se encuentra aproximadamente en el sexto espacio intercostal. Tenemos la dosimacia pulmonar óptica o visual de Bouchut. ¿En qué consiste esa dosimacia pulmonar óptica? Consiste en realizar la apertura del cadáver y observar la característica de los pulmones. Aquí en esta imagen, en la parte izquierda, ustedes ven un pulmón rosado. La imagen hubiera sido más buena, inclusive podemos ver estas separaciones, ¿no? Que parecen adoquines de los alveolos, ¿no? O de los segmentos alveolares. Pero si ustedes se fijan en esta otra imagen, que es también el pulmón, pues parece en realidad un hígado más que un pulmón. Tiene las mismas características, está más compacta, ¿no? Y su color es oscuro, en cambio esta es rosada. Alguien que nació vivo, el pulmón se ve con estas características, y en alguien que nació muerto, el pulmón tiene estas características. Tiene la característica de pulmón hepatizado, se llama, porque parece un pulmón, un hígado en vez de un pulmón. Aquí pueden ver, si gustan, aquí hay otra imagen del pulmón. Es de alguien que no ha respirado, ¿no? Una de las dosimacias pulmonares más utilizadas es la hidrostática de Galeno, ¿ya? Esta tiene un principio basado en la densidad pulmonar. Cuando el pulmón
está expandido, tiene una densidad de 0,8 a 0,9 gramos sobre ml y 0,08 a 1,10 gramos sobre ml. Cuando es expandido, pues es más propenso a flotar, ¿no? Entonces, esta dosimasia consiste en eso. Y como les dije, pues es una de las más usadas actualmente, las que más se utiliza. Esta dosimasia tiene 4 fases. La primera fase, primero que nada hay que realizar la apertura del tórax, hay que extraer el pulmón y consiste en lo siguiente. Consiste en extraer todo el árbol bronquial, o perdón, todo el pulmón, dicho, todo el pulmón desde la laringe, ¿ya? Además que esto incluye el corazón y también tiene que incluir el timo. El timo. Se agarran esas 3 estructuras y se coloca una fuente, obviamente tiene que ser amplia y grande, y se introduce todo el pulmón y más las 2 estructuras que les he dicho a una fuente de agua. Si este pulmón flota, quiere decir que el niño vivió o nació vivo. Y si se va hacia el fondo, se precipita, pues este pulmón no ha respirado, ¿no? La segunda fase consiste en lo mismo, pero a esto ya no se lo incluye el corazón y el timo, sino que solamente es los pulmones y hasta la carina, más o menos, ¿no? Encima de la carina. Se agarra y se hace la misma prueba. Se introduce aquí a una fuente de agua y si flota el pulmón es positivo, quiere decir que el niño vivió. Y si se precipita hacia abajo, pues el niño falleció o nació muerto, más bien dicho. La tercera fase consiste en cortar pedacitos del pulmón, es decir, agarrar y cortarlo en varios pedacitos y botarlos a la fuente de agua. Una vez que esté en la fuente de agua, se agarra el pedacito y se presiona con de la fuente. Y al presionar la fuente, tiene que salir unas burbujas uniformes. En ese caso se dice que el niño nació vivo. En caso de que naciera muerto, no sale ningún tipo de burbujas. En algunos casos se podría confundir con fermentación cuando el pulmón ya está en putrefacción, pero en esos casos salen burbujas irregulares, es decir, unas grandes, unas más pequeñas. Y la cuarta fase de esta dosimasia consiste en agarrar esos pedacitos y dejarlos, esos pedacitos que hemos comprimido, ¿no? Y dejarlos en el agua. Y si estas se precipitan hacia abajo, pues el niño nació muerto, ¿no? Y si flotan, a pesar de que los comprimes y le sacas todo el aire, siguen flotando. En esos casos, pues el niño nació vivo. La dosimasia histológica de Bouchut y tamasia, también llamada Philip, consiste en hacer un estudio histológico, ¿no? En el pulmón, en el que no ha respirado, pues las paredes alveolares son más gruesas, algunas están casi colapsadas y no se pueden visualizar vasos sanguíneos. Pero en aquellos pulmones que han respirado, las paredes alveolares son más delgadas, más finas y se pueden visualizar inclusive vasos sanguíneos en el estudio histológico que se realiza. La dosimasia gastrointestinal, llamada también de Breslau, consiste en quitar todo el tubo del tracto digestivo, ¿no? Desde el esófago, ¿ya? En realidad se dice que es a unos 5 a 10 centímetros por encima del cardias, es decir, más o menos a esta altura, hasta el recto, ¿no? Se el tubo digestivo y se clampea los 2 extremos y luego se bota el agua. Se observa si este flota o en caso de que flote, pues el niño
y se va hacia abajo, pues el niño nació muerto. La dosimasia auricular óptica de Went-Widin. ¿En qué consiste esa dosimasia? Hay que hacer esta dosimasia, es poner de lateral al cadáver, producir líquido en el conducto auditivo externo y después con una aguja se punza la membrana timpánica. En caso de que el niño haya nacido vivo, pues sale aire. En caso de que el niño nació muerto, pues no sale aire. ¿En qué principio se basa esto? En que el conducto auditivo medio, cuando alguien no ha nacido aún, se encuentra ocupado con líquido, ¿ya? Y una vez que nace este líquido, pues se vacía por las trompas de Eustaquio, ¿no? Es decir, que se encuentra aire dentro de esta. Entonces, se basa en eso la prueba auricular óptica de Went-Widin. También se puede hacer de otra manera. En el caso, en este caso se hace la apertura del cráneo, ¿ya? No sé si recuerdan que hemos hecho en tanatología, hemos llevado lo que es la apertura del cráneo. Bueno, se hace lo mismo, se extrae el cerebro y todo lo demás, y como queda así como si fuera una batea o una fuente, pues se echa agua, ¿ya? Y de arriba se punza a través del hueso a la altura a la altura de donde se encuentra el conducto auditivo, pues con una aguja y se llega hasta el oído medio. Si sale agua, pues es positiva la prueba. Y si no sale, perdón, si sale aire, es positiva la prueba. Y si no sale nada, pues es negativo, ¿no? Bueno, hasta ahí eran las dosimasias respiratorias, que todos consistían en la entrada de aire al pulmón, ¿no? O a los diferentes órganos. Las dosimasias no respiratorias consisten, y tenemos algunas que son, por ejemplo, la ciálica, llamada también de Dinit-Sousa. ¿En qué consiste esto? Consiste en como su nombre lo dice, ciálica, es en la determinación o en la detección de saliva. Cuando alguien nace, automáticamente el cuerpo empieza a producir salivas, tanto en las glándulas salivales de la boca, como también los cuales van a ir posteriormente a ubicarse en el estómago, ¿no? Entonces, todas las glándulas salivales van a empezar a segregar esta y van a ir a ubicarse en el estómago. Entonces, esta dosimasia consiste en buscar saliva en el estómago. La dosimasia alimentaria de Taylor. Esta dosimasia consiste en la detección de ya sean micro o macro partículas alimentarias en el sistema o en el estómago, ¿no? Obviamente, si alguien ha vivido y no ha ingerido ni nada de alimento, pues no se va a encontrar nada, ¿no? Y si alguien ya ha probado, aunque una gota de leche, pues ya va a haber micropartículas lácteas. Y la dosimasia úrica de Budin-Siegel. Esta dosimasia solo se puede detectar a partir de las 24 a 48 horas después de haber nacido vivo. ¿En qué consiste? En la detección de ácido úrico a nivel renal, que son estas plaquitas amarillentas que se mando, ¿ya? Y que se producen, como les dije, pues posterior a las 24 a 48 horas, cuando existe esa eliminación del ácido úrico a nivel renal. Y la dosimasia del nervio óptico, también llamada de Mirto, esta se produce recién a partir de las 12 horas hasta los 4 días de vida. ¿En qué consiste esta dosimasia de Mirto o del nervio óptico? El nervio óptico, identificar en aquellos en los que no han nacido vivos o sean menores de 12 horas de vida o a los 4 días, pues este es el nervio óptico. Como ven, no tiene una capa de mielina arriba, ¿no? Posterior a las 12 o 4 días, pues se forma una capa de mielina, como ven, ¿ya? Y que cubre el nervio óptico.
Entonces, en eso consiste la dosimasia del nervio óptico. Identificar la capa de mielina, los cuales solo de identificar después de las 12 a 4 horas o 4 días de vida. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Bueno, nadie tiene ninguna pregunta, no, chicos, la siguiente. Hasta luego, doctor.